porción de la palabra que vamos a tener en esta mañana recibe el nombre en hebreo de trumá, siné, trumá, es como trumá. No hay esa E, pero para nosotros normalmente decimos terumá, pero no es terumá, es trumá. Trumá y significa ofrenda levantada, ofrenda alzada, ofrenda mecida. Y vamos a tomar desde Éxodo 25, versículo 1, hasta Éxodo 27, 19. Hasta ahí va nuestra porción de la palabra. Éxodo 25, 1 a Éxodo 27, 19. Y en esta porción de la palabra también leímos en Primera de Reyes, capítulo 5, del versículo 12 hasta Primera de Reyes 6, versículo 13. Y en el Nuevo Testamento, como lo llamamos normalmente, encontramos Hebreos 8, del 1 al 5, Hebreos 9, 23 y 24 y Hebreos 10, 1. Y quiero hacer una relación entre todas estas tres lecturas que leímos de esta porción de la palabra que se llama ofrenda. A Moisés el Señor le dio varias órdenes en esta porción de la palabra. Varias órdenes, muchas. Una de ellas es, dile a los hombres, porque así está, dile a los hombres del pueblo que tomen para mí la siguiente ofrenda. A los hombres, dile a los hombres del pueblo que tomen para mí unas ofrendas. Así dice el versículo 1 del capítulo 25. El Señor habla a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad y de corazón traeréis mi ofrenda. ¿Y para qué es esta ofrenda? Y el Señor dice qué tipo de ofrenda quiere recibir. Él especifica. Nuestro Dios es específico. Él no dice, ay, que traigan algo. Y uno, bueno, no sé, se me ocurre un vestido, voy a hacer un plato de comida. O bueno, no sé, qué otra cosa se nos podría ocurrir de ofrenda. No este cuadrito que yo lo tengo en la casa y me parece tan lindo, para la casa del Señor yo lo voy a llevar. No, el Señor es específico y Él deja una ofrenda específica. Y dice para que le hagan un santuario, porque Él quiere habitar con ese pueblo, dentro de ese pueblo. Y uno podría decirse, ¿y luego el Señor no estaba en el pueblo? Sí, estaba como columna de fuego, como nube. Él estaba a través del maná que cayó durante 40 años. Él había estado con las codornices que les había enviado, con el agua, con la cobertura y la provisión de las bestias o de las serpientes que estaban en el desierto y no fueron dañados por ello. Uno dice, el Señor ya estaba con ellos. Pero como el Señor especifica, quiero que me hagan con esas ofrendas que yo les voy a mandar un santuario para yo estar en medio de ellos. Y uno podría decir, hoy en día nos pasa exactamente igual. Tenemos promesas suficientes que Dios está con nosotros todos los días. Yeshua dijo, tranquilos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No se preocupen, yo no los voy a dejar huérfanos. Con ustedes va a estar el Espíritu de verdad, al cual el mundo no le puede ver ni le conoce, pero vosotros sí, y Él os guiará a toda verdad. Y uno podría decir, entonces, ¿para qué esta porción de la palabra tan específica si hoy en día no le podemos hacer un mishkan, un tabernáculo o una tienda de reunión al Señor? ¿Por qué no obviar esta porción de la palabra por cosas que realmente necesitemos? Porque si nosotros no podemos hacer, ¿para qué esta porción de la palabra? Y encontré cosas interesantes. El Señor quería que le hicieran una tienda con unas cortinas, con determinadas medidas exactas, atadas la una al otro con ciertos anillos y ciertas cosas específicas. Unas estacas, unas tapas, unos querubines.
unas mesas, unos anillos, varas, platos, cubiertos, cucharas, tazones, un candelabro, unas cortinas con unos querubines pintados, un altar de bronce, un atrio con unas columnas y unas cortinas específicas. Un poconón de cosas que hoy en día el Señor no está pidiendo que se las hagamos nosotros. El Señor no está pidiendo ni está diciendo, ustedes tienen que hacer una cortina con querubines o con ángeles. Y los ángeles tienen que mirarse el uno al otro. Esta clase de cortinas el Señor no está pidiendo que las hagamos hoy en día. De hecho, si somos muy espirituales y nos vamos a otro nivel de la palabra, podríamos decir, los ángeles son espíritus, ¿verdad? Eso dice la palabra, que los ángeles son espíritus ministradores. ¿Y los espíritus tienen cuerpo? No. Pero ¿cómo a Moisés se le mostró unos querubines con alas tapándose y que tenían rostros? Porque nosotros necesitamos entender desde nuestra base. Dios es espíritu y los que le adoramos debemos hacerlo en espíritu y en verdad. Pero lograr entender esto en una mente humana y física, donde nos guiamos todo por lo que vemos, es difícil. Entonces, el Señor, que tiene misericordia de todos nosotros, cuando Moshe subió al monte Sinaí, se demoró tantos días en ayuno allí con el Señor, no solo recibió las tablas escritas por el dedo de la mano de Dios, sino que el Señor le mostró todo esto, porque varias veces dice en esta porción de la palabra, lo harás todo conforme a lo que te fue mostrado. O sea que Moisés logró entender la dimensión espiritual del Dios que le sirve, sabe que el Señor no tiene cuerpo ni rostro, pero para que nosotros podamos entenderlo en esta dimensión, el Señor se ha permitido mostrarnos unas figuras de lo que el Señor quiere que entendamos. Es como cuando estimulamos a un bebé. Para que al principio el bebé entienda que una pelota es circular, que no tiene esquinas para que ruede, tú tienes que darle la pelota al niño y que la toque y hacérsela rodar y que él se muera de la risa cuando ve que rueda y que se le puede devolver. Pero con el paso de los años, a ti no te tienen que estar dando una pelota para que tú hagas una pelota, una idea de pelota en tu mente. Uno dice pelota y ya tú la tienes en la mente. Pero al principio el bebé necesita una pelotica física para tocarla, para mirar que no tiene esquinas, que no tiene absolutamente nada, que es lisa y que puede rodar. Para luego más adelante aprender que un neumático le puede servir con un palito para estar llevando esa rueda por todo lado y jugando con ella. Pero que si la tira muy duro, después le puede romper la cara a alguien cuando le tira muy duro esa rueda. Entonces tiene que aprender a medir fuerza. ¿Cómo? Construyendo y elaborando de la parte más básica y más primaria. Cuando leemos en el libro de Hebreos, dice que todo lo que fue creado en este mundo es una sombra de lo que ha de venir. Y uno dice, ¿qué tan importante es la sombra para nosotros? ¿Qué tan importante es la sombra para nosotros? Y a veces pensamos que no necesitamos tener sombra de las cosas espirituales, sino que podemos entender verdades espirituales solo a partir de unas vivencias del espíritu. Y ahí es donde tenemos problemas hasta el día de hoy. Por eso nos hemos vuelto religiosos, porque queremos tener experiencias espirituales sin tener experiencias físicas con el Eterno de Israel. Entonces hay personas que de un momento a otro se apartan, no te vuelven a llamar, casi no se hablan contigo, ni van a la comunidad y cuando van se hacen en el último extremo de la comunidad y son los primeros que salen. Nadie los saluda, nadie puede despedirse, nadie puede volver a hablar con ellos porque dicen, es que he madurado y he crecido. Es que estoy en un momento espiritual con el Señor.
Ustedes no entienden, pero es que yo ya estoy en otra escala y en otro nivel y en otra dimensión, porque tengo esa experiencia espiritual con mi Padre y Él me lo revela todo. Y uno dice, ¿y entonces de qué sirve este tabernáculo que se le mandó a Moisés? El Señor hubiera perdido tiempo mostrándole cosas físicas para que Moisés construyera con el pueblo una tienda para que el Señor habitara en ella, cuando ya habitaba en todas las tiendas del campamento de Israel. Nosotros hoy en día necesitamos esas sombras para poder establecer unas relaciones verdaderas. Estamos en una época peligrosísima porque te están vendiendo emociones sin vivirlas. Uno va a un centro comercial y hay alquiler de cámaras de realidad virtual. Entonces tú te puedes montar y enviarte por un parapente sin estar en eso, en una montaña rusa, y uno pasa por el lado de esas personas y gritan y se chifloretean y de todo. Y los que van a acompañarlos los miran y solo se burlan de verlos con una cámara ahí en los ojos y ellos gritan y, ¡ah!, y se agachan y se corren. Y los que van a acompañarlos solo los miran y sirven de hazme reír de la gente. Pero se quitan esa máscara y ¡wow! ¡Qué espectacular! ¿Qué hicieron? Solo involucraron emociones, pero no conocieron nada. Realmente no experimentaron. El viento es cálido o es frío cuando está uno en un parapente. Solo usted lo puede saber si se bota de un parapente. Que el agua que tanto lo moja, a qué olía. Solo lo puede experimentar usted verdaderamente. Pero ahora estamos pasando a una realidad virtual peligrosa, donde te quieren hacer creer que sientes y que vives sin involucrarte. Ahora los chicos piden eso en sus regalos. Quiero una cámara, unas gafas virtuales. ¿Por qué no los lleva a un parque y que se rompa la cabeza? Muchos de nosotros nos descalabramos cuando niños y aquí estamos. Y no por eso estamos ni más inteligentes ni menos inteligentes. Esa caída no tuvo nada que ver. Tenemos que desarrollarnos. ¿Por qué no dejamos que el chico se pele la rodilla montando cicla? Tiene que aprender y tiene que experimentar para poder conocer los momentos de peligro, hasta dónde debemos llegar y aprender a medir su fuerza. Pero ahora todo lo queremos con realidad virtual. Ahora se enamoran virtualmente. No se conocen nunca, pero se adoran por las redes sociales. Ahora es importante todos los likes que me den a mí, y sufro cuando como que nadie está viendo mi página. ¿Y qué tan cierto es? ¿Sabes detrás de ese equipo quién te dio like? Un violador, un pervertido, pero tú feliz, porque te dice linda, está precioso, pareces un modelo. Y es otro hombre diciéndole a otro muchacho. Y ellos felices porque están, mejor dicho, comiendo las chicas del mundo. Y no saben cuánto pervertido, gay, depravado hay detrás de ellos, echándoles piropos, pero el muchacho feliz porque a todas las tiene muertas. Estamos creando y nos están creando un mundo de mentira, donde no quieren que experimentemos ni que vivamos, sino que vivamos encerrados. Ayer íbamos caminando un rato por alguna parte donde yo quedé sorprendida y dije, wow, esto me sirve para lo que voy a hablar mañana, y no sabía. Ahora están haciendo sillas para gamers. Y íbamos con mi esposo y él dijo, ay, mira qué bueno, acá tan cerca de la casa hay una fábrica de sillas de escritorio, como le gusta a los hombres, usualmente ellos son más gomosos en eso, ¿no? La que tiene mallita, la que acá para recostarse porque duran horas en el computador, o quizás yo no soy tanto de eso, entonces no me interesa una silla muy confortable para eso. Yo soy más de experiencia, de escribir, papel, poco computador en eso, más creativa con las manos, gracias al Señor. Entonces, él miró y dijo, mira, qué bueno para comprar otra silla. Tiene una silla espectacular, espectacular.
en cuero, pero estaba viendo una ergonómica. Entonces, bueno, que mira, ay, qué bueno tener esas sillas. Y yo miré, bueno, sí, ok. Pero miré un aviso gigante que decía silla para gamers. Y yo miré, yo dije, ay, qué cosa tan inoficiosa. Pensé por dentro. No se lo expresé a nadie, sino a ustedes ahora. Que dije, qué cosa tan inoficiosa. Silla para gamers. Gamers son las personas que se dedican a jugar en un televisor y en un computador todo el tiempo y hasta ahora les pagan por eso. Esos son los gamers, están en game, en juego. Pero cuando miré cómo les falta a estos muchachos experimentar en la vida, ¿saben de qué me acordé cuando vi esa silla? Una silla de buceta. Los que montamos en mi tiempo y que hubo buceteros o personas que tenían buceta, ellos engallaban sus sillas. Habían unos que les ponían unos cojines como de peluche, unas borlitas, unas cosas gigantes, grandes, para que el conductor de esa buceta se sintiera más cómodo. Y cogían la palanca y la metían para atrás y para adelante y la suben y la bajan. Una silla de buceta. Ahora son las sillas para gamers. La diferencia es que tienen rueditas, pero es la silla de una buceta, total. Total, yo miraba los mismos cojines, me llevó, fue a esa época. Por lo menos el de la buceta sentía el calor del que le cerraba, el que le ponía la mano para montarse, el que se metía a rapar por entre las ventanas y le decía, cierra las ventanas, que se los dije que acá hay mucho gamín, mucho ladrón. Por lo menos tenían la emoción viviéndola. Pero ahora los muchachos les compran silla para gamers, que parecen que estuvieran manejando una buceta, para estar al frente de unas pantallas jugando día y noche. Realidades virtuales. ¿Y qué se está ganando esa juventud? Diabetes a los 20 años, deformidades, jivas, problemas oftalmológicos por quemar sus ojos tanto tiempo, depresión, encierro, sobrepeso, angustia y un estrés más grande que si salieran a trabajar. Porque si hay otros que les ganan el juego, les van a pagar menos o no les van a pagar, porque tienen que estar ahí enceguecidos en su mente, en su realidad virtual. Pero para todos hay. Para los mayores, más grandecitos, ahora está la IA. Inteligencia artificial. Hace poco alguien cumplió años y estaba feliz porque le regalaron una Alexa. Ay, por Dios, ¿en serio? Entonces dijo, ay, sí, ahora puedo decir, Alexa, apaga la luz. Y ¡plum! La va a apagar. La va a apagar. Alexa, comida para la mascota. Y allá suenan las 8 pepas que le echaron en el plato al pobre perrito. Y digo pobre porque es que ya el perro con un dueño de esos no tiene esperanza de que lo saquen al parque, de que corran y salgan a jugar con él. Y esa es el engaño para los mayores, la inteligencia artificial. Y entonces están los grandes estudiosos de Torah que están preocupadísimos porque las inteligencias artificiales son malvadas. Entonces le dicen a la inteligencia artificial, Alexa, un chiste sobre Jesús, sobre Yeshua. Y Alexa responde, no tengo compendio de eso, sobre eso. Alexa, dinos algo de Buda. Buda, háblanos sobre Mahoma. Pero cuando le dicen Jesús o Yeshua, no tiene nada que hablar sobre eso. Y entonces están preocupados los estudiosos de Torah porque esa inteligencia artificial, bueno, la inteligencia artificial ha sido creada por el mundo musulmán. Hay árabes, grandes cabezas, maravillosos, que están tras esa programación de inteligencia artificial. ¿Cómo creen ustedes que una inteligencia artificial puede hablar de Yeshua o de Jesús? A mí no me aterra, porque es que Yeshua
Fue creado desde antes de la fundación del mundo para tener contacto con el hombre, el ser humano. Pero nosotros nos estamos dejando enredar. Ahora le dice uno algo a alguien, ay, mira, ¿cuál es la diferencia entre...? Busca la inteligencia artificial. ¿Y por qué? Si tenemos nosotros una mente prodigiosa dada por el Padre para crear, para investigar y para hacer. Esta parashá, esta porción de la palabra parece que sobrara, porque nada de lo que ya está escrito lo vamos a hacer nosotros hoy en día. No podemos hacer una menorá como la que estaba en el templo en ese tiempo. ¿Saben por qué? Porque a nosotros no nos fue mostrado el modelo. Y ese modelo está escondido. Los judíos no han mostrado cómo es la menorá de ese tiempo. Todo lo que está en esta porción de la palabra ha sido escondido de nosotros, porque se le mostraron a Moshe conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces, ¿para qué estudiar esta porción de la palabra? Porque es necesario que nosotros aprendamos de las sombras. Queremos estar tan elevados que estamos decayendo en una decadencia espiritual muy triste que no podemos permitirnos nosotros. Nosotros necesitamos experimentar esa sombra que el Señor le permitió a Moshe. Si usted viene hoy a preguntarme por qué el Señor mostró los querubines con rostros y el uno frente al otro, si la palabra dice en Salmos y en Hebreos que los ángeles son espíritus ministradores, llamas de fuego, y una llama no tiene cuerpo ni rostro, pues hermano, no sé, no tengo la respuesta. Al Padre le plació mostrarle a Moshe en el monte unos ángeles con cuerpo y con cara que se ponían el uno al frente del otro, seguramente para enseñarnos a convivir, como hasta el día de hoy los gamers, los de la inteligencia artificial, los de las gafas virtuales, no pueden mirarse frente a frente el uno al otro. El Señor, que sabe lo que nosotros necesitamos, nos dio este Mishkan, esta tienda, para hacer plastilina de lo que Él quiere ser en nuestras vidas. Y nosotros no podemos obviar esta realidad. Esta semana hubo un maná espectacular que hablaba de las cortinas, cómo somos como las mujeres en la comunidad, que debemos estar firmes, unidas entre sí, con el mismo aro, con la misma distancia, para poder rodear al pueblo y para poder rodear aún a los sacerdotes que están dentro de ese tabernáculo. Y el día de hoy, cuánto unido estamos las mujeres de la comunidad. ¿Cuánto nos ha importado reunirnos para orar por las necesidades de la comunidad? Eso me pregunto hoy en día. Todavía necesitamos sombra y plastilina de lo que el Señor tiene allá arriba en nosotros, porque necesitamos trabajar en nuestras vidas, porque necesitamos trabajar esa imagen, porque no podemos ser tan espirituales para ausentarnos de este mundo. Porque si el Señor nos hizo espíritu, alma y cuerpo, y todas las tres cosas deben ser guardadas irreprensibles para el Señor, es porque mi vida importa. Este cuerpo importa, esta carne importa, el alma importa tanto como importa el espíritu. Entonces nos estamos dando cuenta de las cosas que debemos mejorar. ¿Cómo manejo el estrés? ¿Cómo manejo la ansiedad? ¿Qué pasa cuando vivo triste? Se le bajan las defensas al cuerpo, al organismo. Cuando me altero con estados de inconsciencia casi por el mal genio, que ustedes saben cuántas neuronas quema un hombre o una mujer malhumorados. Es una explosión gigante en nuestro cerebro. El vivir de mal genio es una explosión gigante de neuronas y las neuronas no se pueden volver a reproducir. Imagínense cuántas veces hemos estado malhumorados y eso ha hecho que se nos quemen un poconón de neuronas. Entonces, esta porción de la palabra me está diciendo que todas las cosas son muy importantes
y todas se pueden convertir en santas, depende de la realidad con que yo las viva. Esta semana tenía que llegar a un lugar, a X, bueno, no tenía que llegar pero estoy acostumbrada a llegar a un lugar, digamos, 9 de la mañana, y salí casi 9 de la mañana de la casa. Cuando iba saliendo, José me dijo, ¿vas tarde? Y le dije, pues, no me exigen horario, pero sí, ya, voy a llegar a las 10 de la mañana, qué cosa fea. Pero si finalmente entré a la ruta y yo dije, sí, voy a llegar 10 de la mañana, y yo dije, bueno, ay, venga, y nos vamos cantando, Señor, de aquí para allá, pues, haz lo que tú quieras, no sé. Bendito sea el Eterno que llegué a las 10 pasadas, porque a la persona se le había olvidado decirme que tenía cita médica y había llegado 20 minutos antes que yo hubiera llegado. Y todo se dio perfecto para la reunión que debíamos tener. Y yo cuando volví otra vez a llegar hacia la casa, cuando entré dije, Padre, gracias, porque no me desgasté con mal genio o algo por la hora en la que salí. Tú todo lo tenías bajo control, aunque yo no lo estaba viendo. Tú necesitas entender que la sombra de tu vida y lo que estás viviendo te va a servir para algo que tú no ves, pero el Eterno sí. Y eso habla de fe y dependencia en Hashem. Esta parashá dice, díganle a los hombres que tienen que darme con corazón voluntario. Tú necesitas tener corazón voluntario para vivir la palabra del Eterno. Tú necesitas corazón voluntario para vivir en la dependencia del Eterno. Por eso la sombra de lo que estás viviendo, por eso lo que te está sucediendo, por eso dejaron todo esto de sombra. Esto exactamente no está en el cielo. Dios no necesita. La palabra misma también lo dice. Parece que se contradijera la palabra. Dios no necesita una casa hecha por hombres. Dios no necesita un tabernáculo creado por nosotros. Tú podrías decir, el Señor no necesita mi cuerpo, Él es espíritu. No, Él necesita tu cuerpo para mostrarse y revelarse al mundo. Por eso se preocupa y deja leyes en la palabra para que tú guardes tu cuerpo. Porque tu cuerpo es la extensión de lo que Dios va a usar para mostrarle a otros que Él vive y que es real. Tú no puedes hablar del espíritu con personas que no son espirituales. Entonces está tu cuerpo para extenderse y para poder mostrar al Eterno en tu vida. Esta parashá de ofrenda tiene que enseñarnos que nosotros debemos mejorar nuestro cuerpo físico, porque esa es la ofrenda que le estamos dando al Señor. Tienes que aprender a moverte, tienes que empezar a cuidar tu salud, tienes que empezar a guardar tus ojos, tus oídos, que miran, que hablamos, que comemos. Porque necesitamos entregarle al Señor un cuerpo para que Él se manifieste. El Señor no solo estaba en este Mishkan, en este tabernáculo hecho en el desierto. Él no estaba solo aquí. Él estaba en cada tienda donde había una familia. A esta mañana, escuchando al rabino Aviner, caí en cuenta de eso, que el Señor le pidió y estableció que cada familia tenía que levantar una tienda. No había una tienda mancomunada o general. El Señor hubiera podido decir, todos son mi pueblo y mis sacerdotes. Entonces todos van a vivir en una gran carpa, porque todos somos comunistas, todos con los todos, iguales. Cada familia debía levantar su tienda. Y yo dije, oiga, sí, yo no había pensado en eso. Cada familia tenía que levantar su tienda y construirla. ¿Para qué entonces una tienda tan grande? Que porque Dios iba a estar ahí, Dios estaba en cada tienda. Por eso se daba cuenta cuando chismoseaban allá los de Korah, los que hablaban mal del Moshe, él estaba en cada tienda. ¿Para qué crear una tienda más grande? Para enseñarnos que necesitamos una individualidad y una relación personal con el Eterno. Pero tu relación personal se va a mostrar en bendición cuando te reúnas con todos en la gran tienda.
Tú eres sombra del poder que Dios quiere que actúe en la tierra a través de ti. ¿No eres importante? Yo creo que sí. En estos días sale en Instagram un perrito cachorro que dice, esta es como la inocencia cuando encuentras por primera vez con qué divertirte. Y el perrito está en una cama y le está entrando detrás por la ventana sol. Y él se ve en la sombra. Entonces cuando se volteó a mirar, se puso tan feliz que empieza a saltar en la cama y a buscar al perrito de la sombra. Una forma muy económica de divertirse, dice ahí. Y uno dice, es la inocencia de encontrar la sombra. Entonces yo te pregunto, ¿qué sombra tienes tú hoy? Todos somos importantes. Entonces cuando Dios nos permite dolores, enfermedades, achaques, Él quiere que descubras la sombra que hay en tu cuerpo y que trates con ella. ¿Sufres de migraña? Empieza a mirar qué te produce migraña. Todos los miércoles. Bueno, ¿qué vives el martes? ¿Qué tienes que vivir el miércoles o el jueves? Que ya programas tu cuerpo para la migraña. ¿Qué comiste? ¿Qué piensas? ¿Con quién te encuentras antes para que te produzca migraña? Tú tienes que empezar a ver eso. Tu cuerpo es la sombra de lo que el Señor quiere que descubras en ti para que mejores. La sombra de tus sentimientos. Hay personas que desde la primera cita amorosa con alguien se dan cuenta que puede ser un maltratador, un hombre violento, una mujer loca, pero siguen con ellos. ¿Yo lo voy a cambiar? No. Fue un momento, solo fue un momento de ira, pero del resto es espectacular. En un momento de ira te puede pegar toda la vida y te va a quedar así. Entonces, ¿qué sombra tienes tú en tu alma, en tus decisiones, en tus emociones, en tu cuerpo hasta este momento? Si la sombra es deforme, tienes tiempo para arreglar. El Señor pidió lo mejor y le dijo a Moshe, constrúyelo conforme a lo que yo ya te mostré. Nosotros tenemos el modelo perfecto, dice que debemos ser como Yeshua. Nosotros debemos ser la sombra de Yeshua. Pero si está Yeshua y él proyecta una cosa y yo proyecto otra, yo debo arreglar mi sombra, porque yo me estoy equivocando. Y para eso es la ofrenda. Tú tienes que dar de tu corazón para que el Señor arregle lo que te está sobrando en la sombra. ¿Qué sombra estás trabajando tú? Todo el mundo dice que lo importante es el contenido, más que el recipiente. Yo también lo creía, hasta que he venido empezando a mirar que eso no es tan cierto, que es muy importante tanto el contenido como el recipiente. Porque el Señor no utilizaba nada que no estuviera de acuerdo a lo que Él mostró. Esta semana aprendí el pensamiento de un rabino que decía que cómo es el Señor de considerado con nosotros, que cuando había algo que iba a estar en oro, permitía que el interior fuera madera, para que no le pesara tanto a los sacerdotes el oro puro para cargarlo, sino que les facilitaba, ¿no? Cojan madera y forrenla de oro, para que no les quedara tan pesado. Qué considerado el Eterno. Si usaban solo la madera, se podría podrir, se podría volver muy lista para partirse por el sol. Había que forrarla de oro, pero la madera se podía usar. Entonces hoy reevaluemos esto que hemos aprendido de pronto acá mismo. Es importante el contenido y lo que contiene. ¿Quién lo contiene? Es importante. Yeshua dijo, para un ejemplo claro, no lo que está por fuera del hombre es lo que contamina, sino lo que sale del corazón del hombre. Sí, pero él jamás iba a comer con manos cochinas.
porque en la ley de su pueblo hay unas leyes de pureza para comer con manos limpias, y él no la iba a incumplir. El problema no es la mano limpia, es que por detrás de esa mano limpia las personas tenían problemas y podían tener el físico limpio, pero en sí su interior malvado. Y entonces aprendí algo con esta parashá y con todo lo que el Señor usa, las telas, las medidas, los anillos, las varas, todo lo que tiene que hacerse bien y perfecto. Él iba a recibir ciertas cosas de ofrendas. Si alguien le llegó con acero, el Señor le iba a decir: acero no pedí, no lo aceptes, Moisés. Bronce, plata, oro, madera de acacia. No era cedro, no era nada de eso. El Señor dijo algo específico. Por eso Él te ha dicho a ti cómo dormir, de qué manera hacerlo, cómo comer, de qué manera hacerlo, cómo ejercitarte, cómo moverte, cómo limpiar tu mente, tus sentimientos, tus emociones. A Él no le sirve de otra manera sino como Él te lo dio, en el modelo en que te lo dio. Él no puede negociar contigo con lo que tú quieres presentarle. Aún para Él recibir tu ofrenda, Él te dice cómo y en qué momento. No negocies ni trates de negociar con el Eterno con algo que Él no te ha dicho ni te lo va a aceptar. Porque para que veas el resultado del Eterno en tu vida, tienes que hacerlo como Él dijo que se hiciera. Nosotros debemos ser los que contenemos la gloria de Dios. Por lo tanto, tú no puedes presentarte como quieres, sino como Él manda. Hay personas que dicen: pero ¿por qué tantas leyes? ¿Pero por qué tantas cosas? Ayer escuchaba yo al rabino Alfredo Goldsmith, el rabino para las Américas y que está aquí en Colombia, y él decía algo muy interesante. Y él decía: con el estudio de esta parashá me he dado cuenta que nos hemos vuelto tibios. Y ahora aceptamos cualquier cosa y permitimos comportarnos de cualquier cosa porque no tenemos un Mishkan con nosotros. Y yo por dentro pensé: ellos creen no tenerlo, pero sí. Pero como a ellos les falta los escritos apostólicos donde dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, miren a la conclusión que están llegando ellos. Usted puede verlo en el pensamiento que hay de ellos. Están ahorita leyendo la Aliyá 5 de cada parashá. Y él decía: como ahora en nuestras sinagogas no hay un lugar santísimo ni santo, todos como llegamos a la sinagoga podemos llegar hasta adentro, mirar el Aarón, sacar la Torá. Los niños juegan en medio de nosotros, comen en medio de nosotros. Y quizás hemos perdido leyes de santidad que teníamos cuando se erigió la tienda de reunión. Lo dijo ayer, lo pueden leer, no pueden escuchar, no lo estoy inventando. Y él decía: nos hemos vuelto algo deportivos. Y quizás estudiando esta porción de la palabra, el Señor nos está diciendo que Él se mueve respecto a ciertas condiciones que nos da en la vida. Y yo pensé lo mismo. ¿Por qué nosotros a veces somos tan molestos aquí cuando decimos: así sean bebés, no le den comida? Sáquenlos, pero no aquí adentro. Hoy es un bebé, mañana es el de 8 años. Y pasado mañana nosotros mismos, desde aquí enseñándoles, comiéndonos una chocolatina. Porque la palabra es dulce. Porque a todo le encontramos una justificación para no hacer lo correcto. Esta parashá de las ofrendas, el Señor no va a recibir cualquier cosa, así tú se lo des de corazón. Él exige lo que va a recibir. Y coloca condiciones y dice cómo. Tú tienes condiciones para presentarte delante de Dios. Cuando estés haciendo tus necesidades, no oras, porque estás evacuando lo que no te sirve y lo que no te sobra. Y a los ojos del Eterno no está bien eso.
No se ora cuando estamos haciendo necesidades físicas. Cuando sales de ese lugar, bendices al Eterno porque abrió tus orificios y te hizo descansar. Cuando pasas a la ducha a bañarte, puedes hablar con el Eterno porque estás limpiando tu vida y tu cuerpo y está aún físicamente oliendo gratamente y de una manera correcta. Cada cosa tiene una condición, cómo nos vestimos, por qué nos vestimos así, qué debemos comer, en qué momento. Todo tiene un porqué y un para qué. Tú de pronto no lo ves importante y lo ves legalista, pero yo te digo, esto es sombra de lo que ha de venir. Esto es sombra de lo que ha de venir. Y si yo no puedo con la sombra, no puedo contener una gloria más grande, cuando yo ya debo proyectar lo que el Señor quiere que yo proyecte. Si tú no aguantas la sombra, no vas a aguantar el sol. Esta parashá de las ofrendas nos habla de eso. Hebreos es muy claro y de ahí nos hemos pegado para ser deportistas espirituales. No, pero es que todo es sombra de lo que ha de venir. Eso es legalismo. Vivir tan pendientes, no, todo es pecado, no, todo es un problema. Si no se hace de esta manera, no, que no está bien. No, nos podemos volver legalistas. Pero ¿por qué cuando queremos hacer algo para nosotros sí exigimos? La ropa de marca, zapatillas de marca, así, de esta manera. Proyectamos cuando vamos a ir a una fiesta el peinado, el peluqueado, todo como nosotros queremos. Pero si nos dan de otra manera, hasta no vamos a la fiesta porque no, ya no, es que no era como yo quería, como se dijo. Porque para nosotros sí, para el Eterno no. Todo lo que el Señor mandó es sombra de lo que ha de venir. Pero la sombra es importante. La sombra es la proyección de lo que yo soy cuando la luz llega a mi vida. Esa es la sombra, la proyección de cuando a mí la luz me alumbra. Yo acá en este momento, no, sí tengo una pequeña sombra, pero como no me está dando luz directa, la sombra no es tan fuerte. Si estoy afuera y viene el sol, me proyecto. Y la sombra no va a hacer nada diferente de lo que tú eres. Así que la sombra espiritual es importante. Las horas de orar, cómo nos dirigimos, los tiempos y las fiestas que debemos celebrar sí son importantes, porque son sombra de lo que han de venir. Y la sombra no va a hacer nada que tú no hagas. ¿Qué sombra estás proyectando tú en la vida? ¿Qué sombra estás tú proyectando? Un buen soldado aprende a leer las sombras. Imagínense un soldado entretenido y que no vea la sombra del enemigo que viene. Tú con tus sombras muestras quién eres. Y la sombra no habla de tinieblas. El que está en tinieblas no puede proyectar sombra, más bien. Piénsalo. Una persona que está en tinieblas no tiene sombra, porque no hay luz que le alumbre. Tú proyectas sombra cuando hay luz. ¿Cuál es tu sombra? ¿Cuál es tu sombra? ¿Deforme, errada? ¿O aún tu sombra es agradable para verla? Vuelve a jugar como los niños. Los niños a veces juegan con la sombra. Se hacen muñecos allá y se hacen maromas. Muéstrate tú al sol y proyecta tu sombra y piensa eso. ¿Yo qué estoy proyectando con mi vida? ¿Qué clase de ofrenda estoy siendo y para quién estoy siendo sombra? Y vamos a mirar algunas características sobre la sombra, porque no me había puesto yo a pensar en eso, en la importancia de la sombra, y encontré cosas importantes sobre la sombra. Isaías 30, 2 al 3, me habla de la sombra. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca
para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y en el amparo en la sombra de Egipto, en confusión. Miren lo que habla de la sombra aquí. El Señor está hablando de un pueblo que se acostumbró a vivir bajo la sombra de un verdugo, pero finalmente les daba casa y comida. Suficiente, pero no. Resulta que el Señor dice, la sombra de Egipto les va a venir a hacer confusión. La sombra, ni siquiera la autoridad, ni siquiera la cabeza, la sombra de Egipto va a venir a hacer confusión. ¿Bajo qué sombra tú te estás amparando? ¿Qué le pasó a ese pueblo que habían puesto su esperanza en la sombra de Egipto? En la sombra de Egipto. Nosotros muchas veces colocamos nuestra confianza en la sombra de un trabajo, de un sueldo, de un hombre, de la pareja, de un país, de un gobierno, de una promesa. Y después de determinado tiempo, esa sombra viene a ser la confusión de nuestras vidas. Y nos damos cuenta y dijimos, por haber confiado de más, por no haberme preparado, por haber perdido tiempo, por haber escuchado lo que no tenía que escuchar. ¿Qué sombra y bajo qué sombra está tu vida? Todo es sombra de lo que ha de venir. ¿Qué sombra está amparando tu vida? Salmo 91:1. Y aquí está una sombra diferente. Y el Señor hace sombra. Miren lo particular. Salmo 91:1 dice lo siguiente: y el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. El Omnipotente no es cuerpo, pero nos tiene que hablar así para que entendamos. Y hay varios versículos, sobre todo en el libro de los Salmos, que habla de estar refugiado bajo la sombra de tus alas, bajo la sombra del Omnipotente. El Salmo 121:4 nos dice que el Señor es tu sombra a tu mano derecha. Sombra. Y nosotros creemos que nuestra vida no es importante. Tu cuerpo, tu recipiente es tan importante como la gloria que el Señor quiere depositar dentro de ti. Tu cuerpo hoy en día debe mostrar la sombra del Omnipotente. Salmo 36:7. Qué precioso es tu amor inagotable, oh Elohim. Todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas. ¿El Señor es un ser alado? ¿Es un ave? No. Pero la sombra de un talit parecen unas plumas. Cuando habla de bajo la sombra de tus alas, no quiere decir que es la gallina Maggie. Un águila que extiende sus alas. Quiere decir que todas las experiencias que tenían estos escritores de los Salmos en el Espíritu, ellos podían sentir como si hubieran unas alas debajo, encima de ellos. Y al término de los tiempos y luego de tantas traducciones de la Biblia, nos hemos venido a enterar y a darnos cuenta que ellos lo que querían decir directamente es que alguien hubiera extendido un talit y los bordes del talit son borlitas, flecos, y en unas sombras parecen como unas plumas saliéndose. ¿Bajo qué sombra estás tú? El Señor tiene un manto para cubrir a su pueblo. ¿Contra y con quién te estás amparando? Si tú das la ofrenda correcta al Señor, viene cobertura de parte de Él. Si tú quieres dar lo que quieres, el Señor no va a ampararte de esa manera. La clave de Trumá, de la ofrenda, es saber cómo la debemos dar para poder obtener la sombra debida y correcta. Primera de Crónicas 29:15. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra,
cual sombra que no dura. Nosotros somos pasajeros por esta tierra y puede que duramos 70 años, 50, 120 a lo máximo. Realmente es corta la vida. ¿Qué hace que uno decía cuando estaba en el colegio, ¡ay! ¿Cómo será cuando yo tenga 50 años? Y uno dice, uy, ya pasé hace rato por ahí. Y no pensé. Y uno dice, la vida es rapidísimo, es cortísima. Realmente es un suspiro. Pero aunque la vida es corta, tú debes dejar una sombra marcada correcta. Si tu vida es corta, tu sombra es importante. Tú debes perpetuar tu sombra, aunque tu vida sea corta. Porque la sombra es la proyección de lo que tú permitiste que Dios hiciera con tu vida, aún físicamente. Por eso debemos cuidarnos físicamente. Por eso debemos preservar nuestro cuerpo de la mejor manera. Porque Dios quiere proyectarse en personas atléticas que puedan moverse, que puedan presentarse delante de un enemigo y tener fuerza y vigor para hablarles. Tú eres la sombra de Dios en la tierra. Cuidado cómo te proyectas. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo regalo perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Él es la luz en la que debes proyectarte para que tu sombra sea buena y perfecta. El Padre de las luces. Todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, sí son importantes. El contenido y el vaso que lo contiene sí son importantes en Hashem. Cuando yo entendí esto, me sentí feliz, porque entonces vale la pena cuidarse uno en su cuerpo, cuidar uno su alma, porque entonces mi espíritu va a proyectar lo que da el Padre de las luces. Tú sí eres importante y tú sí vales la pena. Vale la pena cuidarse el cuerpo, no para hacer una oda a nuestro cuerpo y que nos adoren, para saber que esa es una extensión de la obra del Señor en la tierra. Cuando tú muestras que te cuidas, que te amas y que cumples lo que dice la palabra sobre tu cuerpo, estás mostrando un alto sentido del respeto por el Eterno. Esa es tu ofrenda. Decir, Señor, si me enviaste así, voy a entregarme lo mejor posible al término de los tiempos. Y no que empecé de una manera y termino de la manera más degradada. Perdón, Señor. De aquí en adelante cada día mejor para ti. Porque yo soy la extensión en la tierra tuya. Yo soy quien voy a proyectar tu sombra porque tú eres la luz. Miren algo maravilloso que encontré en la palabra estudiando sobre la sombra. Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Lucas 1:79. Para dar a luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Qué interesante esto. El Salmo 23:4 nos habla de que el Señor nos libra de la sombra de muerte. Aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. O sea que si hay sombra de muerte, ¿hay sombra de vida? Sí, la sombra de vida es la que proyectamos cuando estamos de acuerdo a la palabra del Eterno, cuando estamos en terumá, en ofrenda, cuando estamos haciendo como Él dice y determina. Pero la sombra de muerte es cuando estamos alejados de Él. Y qué precioso. No temeré aunque ande en valle de sombra de muerte. Pero inmediatamente Lucas 1:79, que es una palabra que se está hablando de Yeshua, cuando vieron los ojos de estos ancianos a Yeshua y dicen, ahora sí puedo morir tranquilo. Inmediatamente después de toda esta palabra dice, ¿para qué vino Yeshua? Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Si hasta el día de hoy hemos hecho cosas contrarias a lo que dice la palabra en todo nuestro ser, hoy podemos dejar que Yeshua nos alumbre
en sombra de muerte para encaminar nuestros pies por camino de paz. ¿Cuál es tu sombra? Si estás llegando hasta que decir, no, lo mío sí era sombra de muerte. Bueno, aquí está Yeshua. Él viene a darte luz para encaminarte por camino de paz y para librarte de la sombra de muerte. En nosotros ya no debe haber sombra de muerte. Tú y yo debemos ser sombra de lo que ha de venir. Yo soy sombra de la Astrid que va a venir. ¿Cómo será la que va a venir? Si la sombra es así. Alabado sea Dios. Perdónenme, si yo soy hija del Señor, si Él está alimentando mi vida, si me estoy esforzando por mejorar, mi sombra tiene que ser buena hoy. Una de mis oraciones debe ser eso: Señor, si esta es la sombra de la que ha de venir, yo me quiero conocer como tú realmente has hablado de mí. Porque hasta el día de hoy hay cosas buenas y he podido manifestar gloria de Dios. ¿Cómo será cuando pase a una mejor manifestación? Ahora yo me anhelo conocer en esa manifestación. Eso debe ser suficiente ganas para que yo sea diferente. Yo no sé usted, pero usted tiene que pensar lo mismo. Señor, si hasta aquí he llegado a donde he llegado, ¿cómo será cuando sea manifestada la que realmente soy? Tú debes tener ganas de vivir para el Señor. Porque si somos sombra y somos así y hemos visto el poder de Dios, imagínense con la manifestación de los hijos de Dios, dice Romanos 8. Bendito sea el Eterno por eso. Colosenses 2, 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías. Aleluya. Que nadie nos juzgue. Nadie nos puede juzgar por Shabbat, por luna nueva, por fiestas. Nada. Todo esto es sombra. Métele más ganas a vivir en las fiestas del Eterno, porque si la pasas bien, si sientes la presencia de Dios, si te gozas con Él, imagínate, el gozo tuyo todavía es una sombra de lo que ha de venir. ¿Cómo será cuando podamos ver y entender las fiestas como Él realmente las determinó y las dejó? Eso va a ser gloriosísimo, va a ser maravilloso. Y el último versículo que quiero que miremos de sombras, Hechos 5:15, nos va a mostrar algo glorioso que tú y yo ya tenemos y tenemos que esforzarnos para hacer la ofrenda grata delante de Dios que podemos llegar a ser. Miren lo que dice Hechos 5:15 al respecto. Tanto se sacan los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre cada uno de ellos. La sombra de Pedro hacía que los enfermos fueran sanados. Los sacaban a la calle, dice, para que por lo menos, a lo menos, la sombra de Pedro cayera sobre ellos. Esto es pasado Yeshua, subido al cielo, sentado a la diestra de Dios. Ya Yeshua no estaba con ellos. Ellos estaban solitos, como nosotros aparentemente. Y la sombra de Pedro sanaba. ¿Por qué la sombra tuya todavía no causa el efecto en tu familia que debe causar? Porque nuestra sombra no está sanando. ¿No sería glorioso eso? Que nosotros pasáramos, y no, cuando pasaron esos varones y esas mujeres, la gente empezó a sanarse. Eso fue algo tremendo. No dijeron nada, era la sombra. La sombra se proyecta cuando hay luz en tu interior. Tú eres la sombra de Yeshua en esta tierra. Y Yeshua quiere usar la sombra para cambiar la vida de muchos. Déjate usar. Todo es sombra de lo que ha de venir, pero que tu sombra sea diferente en medio de la tierra. Esa es la sombra de los hijos de Dios, la que leemos de Hechos 5:15. Anhela que por tu sombra empiecen a suceder esas cosas. No eres tú, es tu sombra. Y la sombra está mostrando la cobertura de tu Rey sobre tu vida. Padre, en el nombre de Yeshua, damos eternamente gracias por tu palabra, porque tu palabra es tan rica y nos enseña tanto y nos reta de una manera tan gloriosa y tan maravillosa. Padre, gracias,
porque después de este estudio salimos pensando que sí somos importantes para ti y para las naciones de la tierra. Señor, perdónanos si ni siquiera nos hemos dado cuenta de nuestra sombra. Padre de la gloria, Señor, el reto tan grande que Pedro nos deja, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, ni siquiera él decía en el nombre de Yeshua. Su sombra tenía el nombre de Yeshua implícita de una manera tan poderosa que su sombra ya tenía el nombre de Yeshua para sanar enfermos. Padre de la gloria, hoy te pido que mis hermanos y yo podamos ser la sombra de Yeshua en esta tierra. Padre poderoso, que seamos y nos importe nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu para servirte en espíritu, alma y cuerpo, Padre de la gloria. Usa mis hermanos. Úsalos, Padre de la gloria, llénalos de tu presencia y de tu verdad, llénalos de tu sombra de virtud para que ellos afecten la universidad, el colegio, el trabajo, todo lugar donde nosotros vayamos, que la sombra del carro donde nosotros vayamos afecte a los demás. Padre de la gloria, que nuestra sombra afecte nuestras ciudades. Padre de la gloria, gracias por el reto que nos das en esta porción de la palabra de ofrendas. Queremos entregarnos a ti como ofrenda viva. Señor, resucita nuestros cuerpos. Perdónanos. Tu palabra dice que nadie nos juzgue por comida, por bebida, por fiesta, por absolutamente nada, porque todo esto es sombra de lo que ha de venir. Enséñanos a comer, a estudiar, a vivir, a refugiarnos bien para tu gloria y para tu honra, porque queremos ser sombras vivas delante tuyo, Señor. Padre de la gloria, todos somos sombra de lo que ha de venir. Oh, manifiéstate en nosotros, Padre de la gloria, porque a mayor peso de gloria, mayor será la manifestación de tus hijos en esta tierra. Ayúdanos en el nombre de Yeshua a ser hombres y mujeres llenos de tu presencia, para que habitemos y en nosotros habite corporalmente el poder de la deidad, como dice tu palabra, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén.